bienvenidos a un nuevo webinar de Siam conmigo. Hoy está con nosotros nuestra jefa de odontología, la doctora Heidi Samantha Figueroa, y nos va a hablar un poco de la salud bucal asociada al síndrome metabólico. La dejo en el uso de la palabra, doctora Heidi. Gracias, saludos a todos. Pues como dijo, sí, vamos a utilizar hoy este espacio para hablar sobre la salud bucal y lo importante que es asociado a este síndrome metabólico. Lo importante de saber que el síndrome metabólico es ese conjunto de trastornos que tenemos, que padecemos algunos pacientes. Puede que tengamos todos, puede que no, pero tenemos ciertas afecciones, ya sean cardíacas, son enfermedades que pueden causarnos un derrame cerebral, diabetes, puede ser la presión alta, que padecemos del azúcar, exceso de grasa corporal, niveles diferentes, anormales del colesterol, ¿verdad? Entonces es cuando nuestro cuerpo está siendo afectado en diversas partes, ¿verdad? Desde nuestro peso, nuestro sistema circulatorio, la presión no está regulada, entonces va a estar afectado nuestro corazón. En la sangre van a haber altos niveles de colesterol, de triglicéridos, el páncreas no está trabajando adecuadamente con la insulina y en fin, vamos a tener ciertas enfermedades que nos va a hacer entrar dentro de este síndrome metabólico. Y cómo esto nos puede afectar entonces a nuestra salud bucal. Esa es la parte que hoy les vengo a platicar. Pues dentro del síndrome, pues vamos a encontrar que algunas veces hay diferentes alteraciones nutricionales. Por ejemplo, el paciente que tiene una obesidad extrema, este paciente va a tener complicaciones a la hora de llegar a un consultorio dental, le va a costar, por ejemplo, desde estar recostado mucho tiempo en el sillón, es difícil tenerla por el mismo exceso de grasa puesta, que abra bien su boquita, entonces esto dificulta las intervenciones bucales, la exploración, al paciente a veces le da náusea, ¿verdad? Entonces, por eso es importante controlar esta obesidad, ¿verdad? Que otras, pues vamos a encontrar también que en este síndrome hay deficiencias vitamínicas, A, C, K, y las deficiencias de estas vitaminas pueden alterar la coagulación y esto tener altos riesgos cuando hacemos ciertos procedimientos odontológicos. Por ejemplo, una extracción, ¿verdad? Puede haber pérdida o sangrado en las encías, pérdida de hueso y esto posterior va a causar movilidad de los dientes y al final pues una pérdida de dientes. Eso es lo que se llama una enfermedad periodontal. Entonces, ahí vienen otros signos que podemos encontrar. También estas alteraciones en el metabolismo dentro de los carbohidratos, o sea, un paciente que es diabético, un prediabético, hipoglicemia, todas estas enfermedades que causan alteraciones de los carbohidratos van a causar en nuestra boca que las infecciones bucales se den con más frecuencia. Por ejemplo, vamos a tener heridas que pueden ser post-extracción, ¿verdad? Que ya no van a sanar adecuadamente porque tenemos esta alteración en el azúcar, ¿verdad? O tenemos una infeccioncita a nivel de los dientes causada ya sea por una caries o por enfermedades periodontales. Esto no significa que a un paciente normal no le vayan a dar. Claro que a todos nos pueden dar estas infecciones, pero en un paciente diabético estas infecciones se dan con más frecuencia y son de más alto riesgo, ¿verdad? También vamos a encontrar que muchos pacientes padecen de xerostomía. Esto significa que disminuye la cantidad de saliva en nuestra boca. Para que sepan, la saliva es bien importante para lubricar todo y cuando disminuye, entonces empezamos, que es por la pérdida de líquidos a través de la vía urinaria, entonces empezamos a tener ciertas lesiones, la lengua se raja y empezamos a tener ciertas lesiones a nivel de los cuellos de los dientes, ese tipo de caries que avanza rapidísimo porque como el diente está reseco, hay bacterias que aprovechan y hacen ese tipo de caries bien agresivo. Además, también el diabético puede presentar otras lesiones bucales, ¿verdad? Ya son un poquito más invasivas. Aquí vamos a ver unas imágenes que muestran úlceras, queilitis, que es a nivel de las comisuras aquí de los labios, y ahí puede haber hongos, incluso lo que se llama cándida. Adentro de la boca pues podemos tener otro tipo de lesiones, que es por la misma alteración de la glucosa que va a disminuir la saliva y todo esto
aumenta que ciertas bacterias se eleven en la boca y salen estas lesiones, ¿verdad? Como les explico, también hay otras enfermedades otros pacientes que pueden padecerlo, pero en los diabéticos esto se da un poquito más, ¿verdad? También a niveles de las encías y los huesos se dan los sangrados, lo que es gingivorragia, sangrados en las encías frecuentes o lo que les explicaba anteriormente, ¿verdad? Que habían pérdida de hueso, entonces por lo tanto va a causar movilidad de los dientes y al final pérdida de los dientes. Todos estamos expuestos a estas enfermedades de las encías, todos, si no nos cuidamos, pero un paciente con un síndrome metabólico donde no está siendo controlado, si a un paciente normal le va a tardar 5, 6, 7 años que aparezcan estas enfermedades, a un paciente diabético, un paciente que no está controlado, eso va a ser mucho más rápido, ¿no? Las alteraciones en la presión arterial. La Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, SEPA, y la Sociedad Española de Cardiología establecieron que los enfermos con periodontitis, que es esta enfermedad en las encías, como les explicaba, cuando ya en una radiografía vemos que hay pérdida de hueso, entonces este paciente, entre más pérdida de hueso ha tenido, tiene un alto riesgo de padecer un infarto agudo al miocardio, independientemente de otros factores que puedan padecer. Un paciente que fuma, pues ese factor de riesgo va a ser como más elevado, ¿verdad? Pero el paciente que periodontalmente ya está afectado, o sea que ya perdió hueso, tiene como una ventana abierta para que las bacterias entren directo al torrente sanguíneo y esto causa, algunas veces se ha identificado, estos infartos. Entonces, ¿qué es importante? Que estemos controlados. Ok, el colesterol alto. Eso también es otro signo, como les explicaba, del síndrome metabólico. Y esto nos va a causar una boca seca, pastosa y halitosis, que en pocas palabras es mal aliento. No quiere decir que solo el paciente con colesterol alto tenga mal aliento, o sea, hay otras causas, pero el paciente con colesterol alto puede tener marcado este mal aliento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos claves para la prevención? Primero, el control básico, tanto médico como sus medicamentos, su dieta, ejercicio, lo que el médico a usted le indicó que tiene que tener así check para evitar que su enfermedad no esté controlada. Eso es básico porque si nosotros mantenemos, aunque yo soy diabética, pero me mantengo controlada, todas estas enfermedades y estas lesiones que yo les comenté anteriormente, pues no se van a dar. La higiene diaria, eso es básico. Cepillado adecuado, no es tanto que sea un cepillo más caro, una pasta más cara, lo importante es que tengamos una buena técnica de cepillar que sean las veces necesarias, las 3 veces al día y de la forma adecuada. El uso de hilo dental. No siempre el cepillado es suficiente. Hay zonas donde tenemos que usar el hilo dental y pacientes que han perdido encía y hueso, a veces ya no solo es este tipo de hilo dental, a veces necesitamos un hilo dental especial para remover entre espacios más amplios o unos cepillitos que se llaman interdentales que también nos pueden ayudar a tener esa mejor higiene y complementar toda esta higiene con un buen enjuague. Los enjuagues los venden para uso general, pero por ejemplo, por eso es importante que un odontólogo los oriente porque hay pacientes que necesitan un enjuague específico para ayudar a las lesiones que tengan en su boquita o para ciertos riesgos que puedan tener, ¿verdad? Entonces, incluso el paciente dice, pero yo no tengo dientes, ¿para qué voy a estar haciéndome la higiene? Pero es importantísimo, si yo ya utilizo unas prótesis, también tener la higiene adecuada de esas prótesis, ¿verdad? Ya sea con su cepillo o con aditamentos que venden para eliminar el sarro y todos los residuos que puedan estar. La otra cosa es un chequeo profesional periódico, ¿verdad? De nuestras, aunque no tenga muchas piezas en boca, es importante que me chequeen, que mis encías estén sanas. Estas caries que les enseñaba ahí que empiezan a avanzar a veces lento y no duelen. Pero si uno las detecta a tiempo, se pueden resolver con un relleno, con algo más simple. A cuando ya empieza a doler, a veces lamentablemente ya no hay salvación y hay que perder más dientes, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo para la salud bucal.
la prevención. Así que los esperamos en SIAM. Tenemos ahí la promoción del paquete de sonrisa, pregunten por ellos. Es accesible para todos y es importante para que ustedes mantengan una buena salud. Muchísimas gracias por su intervención, doctora Heidi. Esperamos que la información sea de utilidad para ustedes y los esperamos en otro webinar SIAM conmigo.